Hola Debs, ¿cómo están? Yo soy Jessie Days y les tengo otra de mis grandes entrevistas con un invitado que yo creo que ya muchos de ustedes, ahora que lo están empezando a ver, seguramente lo ubican, que debe ser profesor de varios de ustedes. Sé que muchos lo siguen muy de cerca por todo el contenido que él comparte y estoy muy contenta de que esté el día de hoy en el canal. Ya tenía mucho rato que quería platicar con él. Sobre todo también porque soy su estudiante. Yo ya llevé su curso, me encantó, es uno de los temas que más me gusta en el área de inteligencia artificial. Y cuando vi que lo iba a dar él, dije, ok, es un curso que le tengo que poner prioridad para poder aprender y yo estoy muy contenta de tenerte aquí. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Jessy, muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien desde Bogotá, en Colombia, disfrutando de una tarde pues tranquila, viviendo la cuarentena, pero bien, bien, aquí vamos y pues muy feliz de aquí de estar contigo en esta llamada y compartir también con la gente que te sigue. Esperamos Muchas pues que gracias. me gustaría que charláramos de cosas que sé que le van a interesar a muchos de los que están viendo esto. Cuando publiqué el tweet, adivinaron muy rápido de quién estaba hablando. O sea, no puedo creer que en cuestión de menos de un minuto ya sabían que te iba a entrevistar a ti, pero también porque creo que tu perfil no es tan fácil de ver en muchas personas. Y para ello les voy a contar quién es Paco Francisco Camacho. Él tiene una maestría en física, es astrofísico, ingeniero de datos en la nube, científico de datos. Actualmente es profesor en Platzi, o bueno, dio también un curso en Platzi que se llama Fundamentos de Procesamiento del Lenguaje Natural con Python. Tiene varios artículos de investigación, solamente por mencionarles algunos. Caracterización de un túnel de viento de bajas velocidades, paradoja de Stokes, cálculo de la viscosidad para un gas en esferas duras, etcétera. Son temas que definitivamente yo no conozco, pero que se escucha muy interesante. Paco, ¿algo más que te gustaría agregar? Bien, sí, pero los que mencionas fueron como los primeros artículos que publiqué alguna vez cuando estaba en la universidad. Lo último que he trabajado realmente ha sido física de plasmas astrofísicos. Y con plasma me refiero a, en el tema, en el área de astrofísica son básicamente estrellas. Entonces yo estudié mucho fue física solar, entonces era el estudio del Sol, básicamente, y estrellas con el Sol. Entonces es como una combinación extraña entre dinámica de fluidos y electromagnetismo. Es bien interesante. Interesante, muy interesante. Es un tema que sinceramente desconozco por completo. Estuve por ahí revisando algunos artículos que tienes, algunas cosas que has hecho. Por ahí encontré una relación con la NASA. ¿Hiciste alguna estancia? ¿Tuviste alguna participación o algo así entendí? Sí, pues yo como hice mi maestría en Brasil, yo tuve un contacto con, o sea, la persona que fue mi orientador de tesis en la maestría en Brasil. Él pertenecía a un grupo de personas que trabajaron en Stanford en investigación de plasmas y todos estos temas que te cuento. Y bueno, en Stanford trabajaban muy de cerca con una base en NASA que se llama Ames, que queda en Mountain View. Entonces, para los que conocen el Silicon Valley es Palo Alto y todas las empresas alrededor, Facebook, Google, todo eso. Alrededor de Palo Alto, al lado hay un pueblito que se llama Mountain View y ahí al lado está una base de NASA que se llama Ames. Entonces, ahí en Palo Alto, para los que saben de Silicon Valley, ahí está Stanford, que es esta gran universidad que todo el mundo pinta, que es básicamente, a veces es la mejor universidad del mundo. Y entonces mi orientador de tesis trabajó ahí como investigador de postdoctorado, y entonces él hizo como muchas conexiones de gente ya en ese círculo del Silicon Valley. Entonces cuando yo empecé a trabajar y estudiar con él en mi investigación, en la maestría y todo, entonces él me conectó mucho con la gente de allá y pues nuestra investigación por, digamos, el grado de complejidad que manejaba, porque es muy difícil estudiar fluidos. O sea, para ponerte una comparación, es como las personas que estudian el clima aquí y que tratan de hacer predicciones de los huracanes, cuando se forma un huracán, cuál es la trayectoria que va a seguir, para dónde va a llegar. Eso requiere de física muy compleja que no se hace a mano, sino que toca usar supercomputadores. Entonces nosotros usábamos máquinas, data centers que eran básicamente de no. Entonces mi investigación yo la hice con computadores de ellos y parte al final de la tesis, de la investigación que yo hice, me mandaba, pues fue un viaje que hice allá para aplicar, vamos, como a una escuela, era como entre escuela de verano y pasantía, donde uno llegaba y se juntaba con otras personas jóvenes que hacían investigación en temas similares, y pues la idea era estar allá un tiempo y trabajar con los científicos que estaban allá, tener discusiones, hacer seminarios y todo eso. Y pues el final de mi maestría fue ese, básicamente yo terminé mi investigación allá,
y pues fue bonito, porque conocí pues la gente que trabaja allá, conocí Silicon Valley y todo eso. Y esa fue mi conexión realmente. O sea, terminé allá fue porque mi orientador, él pues hacía parte de este grupo de personas que trabajaban de cerca con los científicos de NASA en esta base, que es un estudio muy teórico. Y pues entonces aproveché todas esas conexiones, conocí mucho y aprendí muchísimo, obviamente. Entonces fue muy interesante y muy bonita experiencia. Sí, muy, muy interesante lo que me acabas de contar. Una gran trayectoria, creo que son de esos momentos de los que te marcan y qué bueno que nos platicas esa experiencia, porque tienes muchos fanáticos, tengo que decírtelo, y están esperando que salga esta entrevista. Los astrofísicos, digamos que es un área de la física que se encarga del estudio de los cuerpos celestes. Entonces, cuerpos celestes, entiéndase, estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, meteoritos, asteroides, todo eso, ¿sí? Todo lo que consideramos objetos celestes. Y pues entonces en ese tema ahí se usa muchísima física, se usan muchas ramas de la física. Se puede usar mecánica clásica, que es la física que nos enseñan a todos en el colegio, las leyes de Newton. Se usa dinámica de fluidos, se usa electromagnetismo, porque pues el magnetismo y la electricidad es algo que influye en muchos fenómenos que suceden a gran escala en el universo. Se usan cosas más exóticas como la mecánica cuántica, cuando queremos estudiar agujeros negros, cuando queremos estudiar cosmología, el origen del universo. Entonces realmente la astrofísica es como un área en donde toda la física que sabemos que existe, que explica las cosas que suceden en nuestro planeta, extrapolamos todo eso a estudiar fenómenos que están más allá, lejísimos de nosotros, pero que podemos observar y medir de alguna manera con los instrumentos que tenemos, como telescopios y otras cosas. Entonces, pues mi interés realmente fue algo muy fortuito. Mi historia es muy chistosa porque pues cuando yo era niño yo quería ser astronauta, como muchos de los niños que piensan de esa manera cuando ven películas de ciencia ficción, no sé, Armagedón, esas cosas me parecían muy cool. Entonces, pues yo tenía mi telescopio y me gustaba de chiquito ver las estrellas. Pero bueno, uno va creciendo y uno como que olvida eso. Y fue realmente como algo muy fortuito en la vida que yo me topé con esta persona. Él se llama Gustavo Guerrero, que fue mi orientador, y pues yo estaba ya recién graduado de física y yo, la verdad, me gustaba mucho la física, pero no tenía mi panorama terminar en aplicaciones astrofísicas realmente. Entonces fue algo muy fortuito eso de que tú vas a un seminario, conoces a alguien que da una charla, te parece interesante, hablas con la persona, miras a ver cómo puede haber algún tipo de colaboración, oportunidad de trabajo, como es usual cuando uno va a un seminario, a un meetup, una conferencia, lo que sea. Y pues entonces ahí las cosas sucedieron de manera que pues él me invitó a aplicar, me gané una beca en Brasil y todo. Y realmente fue como algo de esta oportunidad se presentó y pues el tema de astrofísica me parece interesante. O sea, en ese momento no era como, o sea, ya, a ver, cuando uno sale de la universidad, uno sale con tanto conocimiento, uno dura 5 años estudiando tantas cosas que uno después como que queda obnubilado o sea, es como sobrecargado de tantas cosas que uno después no tiene como realmente claro qué es lo que más le gusta a uno, porque uno ve muchas cosas que a uno le gustan desde un punto de vista muy, muy teórico, muy conceptual. Entonces, pues yo la parte de astronomía y astrofísica yo no la tenía como tan prioritaria, así como cuando yo estaba de niño y quería ser astronauta, ¿sí? Pero entonces fue, por eso te digo, como algo del destino, las cosas de la vida que por casualidad yo terminé en este tema, me terminó gustando y me gustaba mucho porque algo que sí me gustaba mucho en la universidad era la dinámica de fluidos. A mí un tema, y pues esto es algo que de pronto no muchas personas de nuestra comunidad de inteligencia artificial y machine learning saben de mí, de los que me conocen, no saben, y es que realmente mi pasión de toda la vida ha sido la dinámica de fluidos, porque es un tema muy sofisticado, es muy complejo y es muy interesante, ¿sí? Entonces cosas como entender por qué un avión vuela, porque la forma del perfil de un ala permite que el avión vuele o permite que no, qué es la turbulencia, sistemas dinámicos caóticos, esos conceptos que en física son tan comunes para los que estudiamos esta área, de pronto son cosas que no están tan apegadas al día a día de un científico de datos, pero esa era mi motivación inicial. Entonces a mí me gustaba estudiar ese tipo de problemas, todo lo que tuviera que ver con dinámica de fluidos, y pues resulta que la astrofísica está llena de problemas que usan eso, porque pues tú puedes ver el sol básicamente como un fluido que está cargado eléctricamente, el universo es un fluido, hay muchas cosas que se aproximan a fluidos, que es el estado de la materia, que tienen unas propiedades muy particulares y que pues nosotros asociamos con un líquido, pero un fluido no es necesariamente un líquido, el gas es un líquido también, es un fluido, perdón. Entonces, por ejemplo, un globo cuando está lleno de aire, ahí dentro eso es lo que consideramos un fluido.
Entonces a mí todos esos problemas, esa área de la física me gustaba mucho, y cuando llegué a la parte de la astrofísica me interesé mucho porque realmente la astrofísica y los problemas astrofísicos usan muchísimo eso. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y también otra cosa que me interesaba mucho era el tema de la computación, porque yo me daba cuenta que en la universidad te enseñaban a resolver problemas muy sencillos. O sea, es como lo que tú puedes hacer en una hoja de papel, lo resuelves a mano con unas cuentas y ya, y pues eso es fácil, y eres feliz porque si pasas el parcial o el examen en la universidad con eso, pues ya crees que ganaste la vida. Pero los problemas de la vida real son tan complejos que no se hacen con hoja, con papel y lápiz, sino que se hacen con programando una máquina para que haga las cosas por ti, porque realmente te das cuenta de la complejidad, que eso no es posible de forma humana. Y ese lado ya es como más afín con lo que uno hace en ciencia de datos, en Machine Learning, que es precisamente encontrar patrones complejos en volúmenes de datos grandes. Entonces esos dos elementos fueron como lo que después me fue llevando a tener esa afinidad con el mundo, el mercado laboral en el que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero la motivación inicial de la astrofísica fue realmente eso, porque desde un punto de vista teórico a mí me gustaba mucho un área muy matemática, que es la dinámica de fluidos, y eso me llevó a la astrofísica, y luego la astrofísica me llevó a consolidar mis habilidades de programación y de manejo de la nube, porque al trabajar con estas computadoras en NASA me tocó aprender terminal, Linux. Entonces yo era como, fue la primera vez que yo me enfrenté a una ventana, a esas ventanitas negras, como le dicen las personas que no están muy familiarizadas con Linux, o cuando las que usan Windows les aparece un error y les aparece la ventana, entonces se asustan. Entonces yo también, alguna vez todos fuimos así, entonces todas esas cosas yo las veía lejos, pero cuando me metí en esta área, entonces yo me di cuenta de que para ser uno un científico competente, uno tiene que también tener un espíritu de ingeniero y de desarrollador. O sea, no hay de otra. Si uno no sabe programar, uno no va a poder hacer ciencia nueva y no va a poder resolver problemas reales. Sí, definitivo. Acabas de decir muchos puntos muy importantes. Creo que la programación te abre puertas, y me parece que nunca es tarde para aprender a programar y empezar a hacer tus primeros o tus pininos, ¿no? Y que también considero que no importa, y tú eres un caso, no importa que seas como tal de un área de tecnología pegada a la programación, porque tú eres de ciencias de todas formas, pero no necesariamente tuviste que aprender a programar. O sea, no era como tu rol principal, pero sí es importante que, a pesar de que no sea del área de esa tecnología, que puedas aprender a programar. Y creo que nunca es tarde el poder intentarlo, porque lo llevas más allá. O sea, lo que tú estás investigando, lo que tú estabas haciendo, le diste todavía un impacto mayor porque incluiste programación. A como yo lo viví, a como fue mi experiencia de vida y aprendizaje en esto, aprender a programar fue para mí como cuando yo aprendí a hablar otro idioma. ¿Sí? Yo me acuerdo que no es fácil al principio, o sea, no tiene que ser fácil, sobre todo si uno no tiene un buen profesor. A veces pasa eso, el profesor que uno tiene influye mucho. Yo, digamos, cuando aprendí el inglés, yo al principio no era bueno hablando inglés, en el colegio a mí me costaba trabajo, pero era más porque yo creo que aquí viene algo muy importante. Yo estudiaba inglés en el colegio, era como por obligación, porque pues estaba incluido en el currículo de cursos y uno tenía que estudiar, porque pues si no pierdo el año y mis papás pues me regañan, y soy niño y para mí eso no es prioridad. Cuando pasé el colegio y entré a la universidad y ya empecé a ver que el panorama laboral exigía el inglés, yo empecé a estudiar el inglés como por decisión propia y motivación propia de yo quiero aprender inglés, ¿sí? Y entonces cuando uno hace algo porque a uno le nace, porque uno tiene esa motivación interna de yo quiero hacer esto y yo sé que puedo hacerlo, es ahí cuando uno empieza a tener como una perspectiva distinta. Y lo mismo pasó con la programación. Yo era muy malo en programación en el colegio. A mí, yo creo que, no sé si ustedes tuvieron ese programita de la tortuguita logo, Sí, claro. Le daban a uno de niño. Yo creo que todos empezamos, nuestro primer programa fue con esa tortuguita. A mí eso no me gustaba, yo no entendía esa vaina. O sea, a mí me causaban pánico los computadores. Te digo la verdad, yo de niño tenía pesadillas con el primer computador que me compraron mis papás, porque yo tenía pánico de que se me dañara, ¿sí? O sea, digamos, para mí no fue como tan natural la integración de niño a la tecnología, pero por situaciones así de la vida, ¿no? Entonces como que a veces uno hace las cosas por obligación. Ya después, cuando yo, que te digo, estoy en la universidad y veo que la programación es algo que me va a servir para resolver problemas más complicados, y veo la importancia y la utilidad de eso, y digamos que yo me convenzo como persona, wow, o sea, esto es muy poderoso y yo debo hacerlo. Entonces cuando siento esa motivación interna de lo voy a hacer,
es cuando empiezo a sacarlo y pues esa vaina terminó encantándome, me gustan, yo empecé a programar con C++ en la universidad, cuando hice mis primeros modelos físicos computacionales. Tuve un profesor espectacular en la universidad que yo creo que eso también influyó mucho, porque este señor nos enseñaba programación de una manera súper intuitiva, súper fácil, y empezando con C++. Entonces, ya después cuando hice la transición a Python, pues Python me parecía súper fácil, era una bobada comparado con C++. Sí. Pero entonces yo pienso que es como esa barrera mental de que si uno hace algo por motivación, o sea, yo estoy convencido de que quiero programar, y claro, lo que te digo, si uno tiene un buen profesor, también, o sea, y en este caso cuando uno hace educación online, pues el profesor que está en el video, que sea bueno, si el profesor es bueno, pues entonces yo me motivo y también me gusta la cosa, y si veo las aplicaciones y el impacto que eso tiene, no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas, en cómo puedo crear productos en el mercado y cosas de esas, pues eso es lo que yo creo que más llama la atención cuando uno está aprendiendo algo nuevo, y es lo que lo convence a uno de decir, oiga, sí, yo quiero aprender esto y estoy motivadísimo a hacerlo, y eso es lo que le permite a uno en últimas entender y tener como un mindset, como una actitud mental de que uno realmente empieza a entender las cosas y uno avanza en ese proceso. Entonces para mí programar fue eso, para mí programar es como aprender otro idioma, pero es un proceso en el cual tú tienes éxito, sí, solo si tú estás convencido de que eso lo quieres hacer y que te gusta lo que estás haciendo y de que entiendes el potencial que eso tiene. Entonces la programación es eso para mí. O sea, la gente se asusta mucho, los que no programan se asustan mucho de, uy, no, pero eso yo lo veo muy difícil. Entonces yo creo que es más como el tema de, mira, entiende muy bien esto para qué te va a servir, cuál es el impacto que esto tiene en la vida en general, no solo para ti, sino en todo el entorno que te rodea y en particular en tu trabajo. Y una vez que tú entiendas eso, vas a empezar a adquirirle un gusto. Si tú decides que eso no te interesa y que eso no te gusta porque pues no digamos que no impacta en tus necesidades de vida o trabajo inmediatos, pues probablemente la programación no es para ti, pero creo que ese no es el caso de muchas personas hoy en día. Creo que en realidad es todo lo contrario. Sí. Entonces es más como mirar ese tema de, sí, realmente aprender a programar es como cuando te decían antes, tienes que aprender a hablar inglés para conseguir un mejor trabajo. Hoy en día yo creo que es eso. También tienes que aprender a programar para conseguir un mejor trabajo, porque así es el mercado ahorita. Sí, y con esta pandemia creo que se aceleró esa necesidad de tener la tecnología incluida en nuestro día a día, de poder incluir la tecnología en nuestros negocios o en el negocio de las personas, porque eso dio una pauta a tener que crecer rápidamente y es una necesidad actualmente. Entonces, yo coincido mucho contigo, creo que hay que hacerlo con una motivación más allá de hacerlo por obligación y ponerlo en práctica en algo que tú estás viendo, algo que tú puedes integrar rápido a tu negocio, a tu estudio, a tu idea, a tus metas, porque entonces le vas a ver un propósito y te vas a motivar y vas a decir, bueno, a ver, ya hice mi pasarela de pagos, ¿ahora qué sigue? Bueno, voy a hacer esto, ok, ya aprendí acá, ya aprendí seguridad, ya aprendí base de datos. Y cuando ves, ya tienes algo en conjunto, que eso es lo importante, ¿no? El ser un programador completo y aprender diferentes tecnologías para también poder saber decidir cuál es la que te conviene más o no, dependiendo del problema. Definitivamente, pues Python es lo primero que se me viene a la cabeza porque es el lenguaje que ahorita últimamente es el que uso día a día. Pero pues mi formación desde un principio fue C++ y Fortran por temas de la maestría, porque cuando estaba haciendo mi investigación el código que yo tuve que usar lo escribió un señor polaco que, bueno, lo escribió hace como 2 décadas y estaba en Fortran 77, que es un lenguaje un poquito antiguo y un poquito cansón para los que no están acostumbrados. Así que pues Fortran fue un lenguaje que tuve que trabajar mucho, aunque no es de mis favoritos, pero lo tuve que trabajar. Entonces, sí, y así como pues del background. Pero yo creo que definitivamente Python hoy en día es un lenguaje muy versátil y es de mis favoritos, aunque no es el más eficiente. Así que lenguajes como C, yo creo que es algo que todos debemos saber en un principio, si algún día queremos como construir algo escalable y rápido, competitivo. Y algo que últimamente me llama mucho la atención en el mercado y en general como en el área de data es Julia. Julia está creciendo, o sea, está adquiriendo su propia comunidad y últimamente uno escucha a mucha gente hablando de Julia. He probado Julia, también es súper intuitivo, súper fácil. Y no sé, de pronto creo que es como de las primeras veces que lo digo así abiertamente. Yo creo que Julia podría ser un futuro Python en unos años. Promete mucho ese lenguaje. Entonces yo creo que vale la pena estudiar Julia.
Yo lo hago de vez en cuando por curiosidad y porque es muy sencillo, y veo que hay mucha gente que ya está trabajando en librerías robustas y en paralelo para hacer procesos también de machine learning, análisis de datos. Entonces Julia yo creo que puede ser un punto interesante. Otro lenguaje que, pues, aunque oigo mucho, no es que no lo recomiende, sino que no lo conozco, pero veo que hablan mucho de Go. Entonces tengo muchos amigos que trabajan con Go y les gusta harto Go. Probablemente también sea otro lenguaje que tiene algo interesante. O sea, honestamente te digo, yo no he trabajado Go, no sé realmente las ventajas de Go, pero veo que hay mucha gente que le gusta y también mucha gente que hace también machine learning en cositas de Go. Entonces yo creo que así como esos lenguajes ahorita, pero definitivamente en este momento Python es lo básico. Sí, o sea, sí, como en temas de programación, obviamente, de data, sí, de análisis de data directamente. Sí, yo también es con el que más estoy trabajando actualmente. Empecé trabajando también con R en cuanto a análisis de datos, pero no es tan sencillo como que todo el equipo diga, bueno, vamos a pasarnos con R y después tenemos que hablar con backend en otro idioma o en otro lenguaje y entonces ahí es donde dices R ya no es la mejor opción para lo que estamos haciendo y vamos a hacer que esa transición, esa comunicación backend datos funcione, pues Python, ¿no? Entonces nos hemos quedado con Python definitivamente. Y de Julia había escuchado, pero es la primera vez que alguien lo menciona así, que puede ser el futuro Python. Entonces creo que es una oportunidad para empezar a echarle un vistazo y que cuando tenga ese boom que ha pasado con algunos otros, como es Go, pues ya no estemos como tan en pañales y tengamos algunas nociones. Y también me han recomendado mucho Scala. Lo he visto muy poco, veo que es muy poderoso, vi por ahí unos procesos que lo hacen muy, muy rápido, pero creo que por ahí también ya empieza un poquito a surgir más comunidad. Sí, definitivamente. De hecho, ahí creo que se me olvidó contarte una anécdota rápida y es el primer curso que yo hice en mi vida, o sea, en mi vida es como los últimos años para prepararme para ser científico de datos, fue un curso de R que hice en una universidad aquí en Colombia. Y estaban ofreciendo un curso y fue como la primera vez que yo estaba como curioseando diciendo como, ay, sí, yo quiero ser científico de datos, pues hagamos un curso a ver qué tal. Y el primer curso que hice fue en R. Y lo chistoso fue que pues yo hice el curso, me dieron mi diploma y todo. Y el primer trabajo que conseguí me dijeron, bueno, ¿sabe Python? Y yo, sí, sé Python, pues porque ya sabía Python. Y entonces empecé desde el primer trabajo que tuve en el área, en Python. Y todo el mundo usaba Python y nunca tuve que usar R. O sea, yo aprendí R en ese curso. Y pues sí, R tiene sus cositas, sí, pero nunca tuve que usarlo realmente. Nunca me pidieron usar R. Y cuando estaba en consultora también era como todos los clientes llegaban y pues todo se hacía en R. Y claro, con lo que tú dices, cuando uno está trabajando, digamos, en una plataforma web o en general con una startup que tiene algún producto de tecnología, el backend probablemente es Python, ¿sí? O cosas relacionadas en Django o algo así. Y entonces, pues Python es el lenguaje natural si tú quieres relacionar todo eso con el ecosistema que ya tengan ahí. Entonces sí, creo que definitivamente Python es lo esencial. R es un lenguaje que yo veía que usaban mucho en la universidad, compañeros de matemáticas y estadística, y es un lenguaje muy popular en ese sentido. O sea, para cosas científicas me parece que es muy útil, pero la razón por la cual yo pienso que no es tan popular en el mercado es porque pues Python tiene más integración con cosas de desarrollo web. Exacto, entonces, exacto. Sí, y aparte R, para poder integrarlo a desarrollo web, entonces tienes que usar Shiny, y Shiny no es tan fácil de cómo hacer ese deploy en web, que lo puedes hacer con Python y que aparte buscas y hay N cantidad de información acerca de eso, y con Shiny pues te vas a encontrar foros desactualizados, código desactualizado, es más complicado. Entonces yo creo que ese es el punto, acabas de dar en el punto de por qué Python permite hacer esa comunicación muy fácil entre backend o web datos y ayuda y facilita el trabajo. Y hablando de todo esto, de lo que has hecho, de toda tu carrera, que me parece que es muy, muy impresionante, ¿cuál consideras que actualmente es tu mayor reto o qué te gustaría lograr más adelante? Bueno, hay dos respuestas que te puedo dar. Pues primero como científico de datos y otra como físico, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que como científico de datos, pues el mayor reto que yo tengo ahorita, y más que un reto es como de pronto un sueño, es últimamente yo me he dedicado por razones de los trabajos que he tenido, razones de las necesidades de mercado que he tenido que resolver, me he dedicado mucho al procesamiento del lenguaje natural y pues he trabajado mucho en esa área. Pero algo que me llama muchísimo la atención definitivamente es la parte visual, o sea, porque yo soy una persona muy visual, me gusta mucho el tema gráfico
Y por ese lado, problemas que se resuelven tipo con redes convolucionales, redes generativas, eso me llama mucho la atención. Entonces, yo pienso que un gran reto, sueño en tema de ciencia de datos, machine learning, es cómo utilizar esto en áreas donde sea relevante. Yo creo que, por ejemplo, un área que me gustaría mucho, aunque no soy experto, pero me gustaría mucho trabajar es en tema de videojuegos. O sea, yo creo que un reto, sueño sería cómo usar machine learning en videojuegos. Me encantaría algo como eso. Y eso como científico de datos, porque he visto que ya hay empresas que trabajan en eso y ya he visto varios estudios de videojuegos que están haciendo investigación en temas de inteligencia artificial aplicado al rendering de cosas y uno se da cuenta, o sea, y si tú miras, o sea, los videojuegos son, además de todo eso, física, o sea, uno cómo es que ellos hacen para modelar una cascada, el movimiento de las cosas, entonces todo eso me parece muy bonito y yo pienso que un reto para mí sería como es tener una participación importante en un proyecto de ese estilo. Puede ser videojuegos como que se me ocurre ahorita porque me parece espectacular eso y es muy visual. Por el lado de científico, me gustaría mucho lograr una conexión entre lo que ya he hecho como científico y los conocimientos en Machine Learning. Hoy en día hay muchos grupos de investigación y proyectos en los que buscan resolver problemas de física con Machine Learning, ¿sí? Entonces, y ya hay casos, por ejemplo, o sea, no hay que ir muy lejos. Lo que hacían el LHC, los físicos de partículas, para detectar colisiones. O sea, la minería de datos nació allá básicamente porque ellos tenían que procesar un montón de colisiones para, digamos, sacar resultados estadísticamente significativos cuando descubrían o no cierta partícula. En astronomía también, cuando usaron algoritmos de Machine Learning para que pudieran descubrir exoplanetas con curvas de iluminancia, que es, uno sabe que un planeta lo descubren es cuando pasa por enfrente de una estrella porque genera una sombra, y entonces esa sombra, digamos que disminuye la luz que uno recibe de la estrella y uno ahí ve que, por ahí pasó algo enfrente, ¿no? Cosas de ese estilo que como es tan difícil hacerlo a mano, entonces han empezado a usar Machine Learning, pero me gustaría como usar algo en lo que a mí me gusta, en temas de dinámica de fluido, ¿cómo podría yo integrar eso? Esas son como dos cosas que me gustaría ahorita y son dos grandes retos y son obviamente, uno es muy académico y el otro es muy, no sé, no sé cómo clasificarlo, pero yo no soy un gamer, o sea, lo chistoso es que yo no soy gamer, pero me encanta mucho el tema de pensar en desarrollar un videojuego con algo que involucre inteligencia artificial porque la parte visual me encanta, o sea, yo en mi tiempo libre cuando puedo, yo dibujo y yo hago mucho, o sea, yo disfruto mucho de las cosas visuales, entonces pienso que ese sería un área donde me encantaría tener participación, sería muy interesante. Pero, ¿cómo logras tener ese buen balance? O sea, ¿cómo puedes hacer el seguir ambas carreras? ¿Y cómo es que tú empiezas a pensar en que puedes incluir una u otra en cada una de esas líneas? No, la verdad yo creo que uno no logra un balance realmente. Yo por lo menos no siento que logre un balance porque pues, o sea, el tiempo no le alcanza a uno. El tiempo es algo muy complicado, pero es como un trabajo en progreso. Yo siempre pienso, en este momento obviamente la mayor parte de mi tiempo se lo dedico a los problemas de donde trabajo, atender las cosas, las prioridades de la empresa y todo eso. Pero yo siempre pienso y proyecto todo lo que hago es, bueno, ¿qué pasaría si yo aplico esto a lo que hacía en ciencia? ¿O qué pasaría si yo sigo lo que estaba investigando y le meto estos ingredientes nuevos que aprendí? Entonces es algo que yo siempre trabajo, pero es como una terapia interna, realmente. Y la idea es que cuando tenga el momento adecuado, pues retomo investigación, pero yo creo que es algo que uno va logrando poco a poco. Uno tiene que ir logrando poco a poco y no creo que sea algo a lo que uno pueda, o sea, esas dos cosas uno les puede dedicar completamente o el tiempo suficiente, al tiempo no. Entonces yo creo que es más como un balance. Un tiempo puedo estar muy dedicado a la industria y después otro rato me dedico mucho a la investigación, le bajo un poquito a trabajar en el mercado, pero puedo de pronto desarrollar más investigación. Entonces yo creo que son como momentos y el balance no está en hacer las cosas al tiempo, sino en ir alternando, como alternar un poco eso y definir horarios para alternar. Entonces a mí me gusta mucho leer, investigar, es obviamente fuera del horario de trabajo, o a veces uno descansa un rato y en el almuerzo me tomo una hora para el café y entonces en el café pienso un poco y le doy vueltas al asunto y así, y uno empieza a trabajar cosas, pero no es algo fácil, o sea, yo no creo que sea algo fácil y no conozco a alguien que me haya dicho algún día que eso es fácil o que estoy haciendo esto también
estar pensando en seguir trabajando en el mercado y pensar en investigación aún así. ¿Cómo fue tu experiencia como profesor Platzi del curso que impartiste de Fundamentos de Procesamiento del Lenguaje Natural con Python y NLTK? Fue brutal, o sea, brutal quiero decir, fue muy bueno, me encanta la experiencia. En Platzi, pues el equipo de producción es muy profesional, ellos, o sea, son muy buenos en lo que hacen y le enseñan a uno la manera correcta de expresarse. O sea, digamos, yo ya he sido profesor en universidades varios años antes de llegar a Platzi, y pues uno cuando ya es profesor, uno cree que ya sabe cómo hablar en público. Pero entonces cuando yo llego a grabar un curso en Platzi hay una diferencia que uno no tenía contemplada, y es, tú cuando estás en la universidad, en un salón de clase, tú le hablas a la gente, tú tienes 40 personas enfrente, pero tú les ves la cara y tú sabes la reacción que esas personas están teniendo a lo que tú dices. Entonces tú sabes si la persona se aburrió, tú sabes si la persona le gusta lo que estás diciendo, si está emocionada o si no le interesa. Pero tú sabes, tú tienes contacto visual directo en tiempo real y sabes cómo reacciona la gente. Lo que me pareció más duro entonces en Platzi fue que al grabar yo estaba mirando una cámara y yo tenía que pensar que le estaba hablando al estudiante, pero yo no sé cómo el estudiante reacciona. Entonces es como uno tiene que imaginarse las cosas. Entonces normalmente uno trabaja que uno tiene personas al frente, uno tiene un course director y el productor también le ayuda a uno, y uno necesita a veces como esa guía, porque algo que yo le decía a mi director de curso era, es muy difícil uno a veces como mantener el discurso y sin importar si uno sabe si el estudiante te está escuchando o no, o si le interesa. Claro, la hipótesis es, lo que tú estás diciendo es muy bueno y es muy importante, así que obviamente el estudiante tiene que estar interesado. Pero es como salir de ese mindset de que, o sea, yo no estoy viendo a la persona, entonces no sé si lo estoy diciendo bien o no. Entonces, eso fue lo que me pareció más duro, pero, o sea, lo que te digo, el equipo de producción es muy profesional y, o sea, ellos tienen una metodología muy buena que le ayuda a uno mucho a pulir como esa expresión oral en términos de cuando estás grabando algo. O sea, grabar algo es muy diferente a cuando lo estás diciendo en tiempo real, así como cuando uno iba al salón de clases en la universidad. Entonces eso también le cambia a uno mucho la manera en que uno habla y uno se expresa y uno comunica el conocimiento. Lo bueno es que de esa manera uno no tiene que repetir. O sea, yo en la universidad estaba acostumbrado a repetir, porque algo que pasa muy chistoso es cuando uno dicta clases como profesor en la universidad, yo tengo un teorema, yo le digo teorema porque es algo que siempre aplica, y es, siempre que tú explicas algo con profesor, al rato siempre va a haber un estudiante que levanta la mano y va a preguntar lo que acabaste de explicar. O sea, eso siempre pasa, porque siempre hay alguien que está distraído. Entonces yo siempre venía trabajando con ese esquema y yo repetía mucho las cosas. Entonces es como, expliqué algo, vuelvo y lo digo de otra manera, y era tan repetitivo, pero era porque estaba acostumbrado a que a uno le enseñan que como profesor tiene que ser así para que todos sepan. Cosa que no aplica en la educación online, porque pues en la educación online el estudiante puede ver el video a su ritmo, puede devolverse, y por lo tanto tú no tienes que repetir. Si el estudiante no captó algo, él devuelve el video y repite la explicación a ver si le quedó más clara o no. Entonces, como cambiar esa mentalidad de enseñanza me pareció muy bueno, porque también hace que el contenido sea más compacto. Entonces, si tú te das cuenta, los materiales en Platzi son videos cortos. Cuando uno mira un video de una clase en universidad, pues las clases son de 1 hora, 2 horas, y también es por eso, porque uno se extiende como profesor, pero a veces uno no, como que no cae en cuenta de que uno realmente todo eso lo puede decir más compacto, y así mismo es más fácil que la gente lo digiera y lo entienda y lo asimile. Entonces, pues eso me parece muy bueno, me parece un punto muy positivo. Está muy bien, a mí me encantó tu curso, es muy buen curso, es uno de los temas que más me gusta de inteligencia artificial, pero que no siempre, por lo mismo de la complejidad de ese tema, no siempre es tan sencillo entenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Y por eso, cuando tú lo empezaste a explicar, dije, ok, este curso lo tengo que llevar de principio a fin, porque lo está explicando de una manera muy clara, muy concreta, y que si tú te vas a algún otro sitio, pues entonces va a ser un poco rebuscado. Entonces, la parte de tokenización, de cómo lo llevas a la práctica, de cómo divides, de por qué se hace así. O sea, das muy buenos fundamentos y pues espero que sigas haciendo más cursos de ese estilo, Paco. No, pues gracias, me parece espectacular que te haya gustado el curso. Y sí, creo que también refleja lo que tú dices, el profesionalismo del equipo que lo acompaña a uno para que el curso sea lo más compacto y pulido y concreto posible. O sea, yo creo que a veces uno aprende mejor es así. Sí. Entonces, sí, definitivamente creo que pues ahí vamos haciendo un buen trabajo, y ya ahorita sale el próximo curso, la segunda parte.
Ah, Ahí mira. seguimos trabajando. Sí, ahorita hace 2 semanas estuve grabando la segunda parte y va a estar enfocado en algoritmos de clasificación básicamente. Entonces, va a ser más avanzado. Va a ser más avanzado, va a tener matemáticas ya más avanzaditas, entonces es más complejo, así que fue mucho más retador haber grabado ese curso y también, asimismo, haber intentado de la manera más simple posible mostrar esos conocimientos, esos contenidos. Entonces, pues, vamos a ver qué tal les parece. Buenísimo, pues lo voy a ver, qué bueno que me avisas. Y una de las ventajas es que dentro de toda la currícula de Platzi o todos los cursos que tiene Platzi, pues tienes los fundamentos matemáticos. Entonces, mencionas que va a traer más matemáticas, pero si van avanzando, leyendo y dándose esos fundamentos necesarios, pues ya cuando lleguen con tu curso, seguramente va a ser mucho más sencillo comprenderlo porque, bueno, la parte matemática siempre es necesaria y nunca tampoco es que la podamos dejar de lado, es mejor tenerla que no tenerla, porque también te da una ventaja hacia varias cosas. ¿Nos podrías decir qué es la computación cuántica y por qué los computadores cuánticos son buenos para procesar ciertos eventos, mientras que uno convencional tarda más tiempo? Bueno, esa es una pregunta que está ahorita de moda. Es muy interesante, pero yo creo que no tiene respuesta. Bueno, el tema de por qué la computación cuántica es más rápida. La computación cuántica en sí es simplemente otro paradigma de computación. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que todo lo que sean cadenas binarias, ceros y unos, lo procesamos y sobre todo eso construimos las operaciones lógicas y bueno, aparte de todo eso existe la computación, pero es un esquema clásico donde tú tienes estados que pueden ser o ceros o unos, ¿cierto? La computación cuántica es eso. Entonces tú tienes cadenas, secuencias larguísimas de ceros y unos y con base en eso tú construyes toda la lógica de computación clásica. La computación cuántica está basada en que esos estados ceros y unos ya tú no los usas para hacer computación, sino que en cuántica existe otro tipo de estados. Pues no sé, o sea, yo creo que la gente siempre ve la cuántica como algo esotérico, pues también porque en el mercado pintan la cuántica como algo esotérico, pero cuando uno sabe de cuántica, uno ve que sí tiene algo esotérico, pero es porque realmente nadie entiende exactamente qué es la física cuántica. Lo que sabemos es que funciona muy bien, pero no sabemos interpretarlo, porque es algo como muy alejado como de la intuición de nuestro día a día. Cuando uno estudia otras ramas de la física, es fácil hacer analogías. Entonces, por ejemplo, cuando te explican un átomo, entonces es fácil hacer la analogía de que el átomo son pepitas y no sé qué. Claro que también es un poco incorrecto, pero en algunas áreas de la física es fácil hacer analogías con tu día a día. ¿Sí? Entonces es como un cuerpo cae por la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad se entiende fácil porque es como algo muy cercano a nuestra intuición. En cambio, hablar de cosas a nivel cuántico es muy raro porque en nuestro mundo, o lo que vemos, lo que percibimos, no se comporta ni parecido a las reglas que sigue la realidad a nivel cuántico. Entonces, es raro a veces intentar explicar a la gente lo que es la computación cuántica, en primer lugar porque es difícil explicar lo que es la física cuántica. O sea, cómo funciona. Entonces lo que sucede con la física cuántica es que estudia los objetos que son extremadamente pequeños, lo que llaman a nivel subatómico, entonces los electrones, los protones, los neutrones. Y cuando uno quiere pensar en física cuántica, en observar algo, uno se da cuenta de que observar es algo muy distinto a lo que uno cree. Entonces, ¿por qué cuando en física cuántica decimos que un objeto no se puede saber su posición y su velocidad al tiempo? ¿Por qué dicen eso? Que es lo que llaman el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es muy simple. O sea, pues es simple explicarlo de esta manera. ¿Sí? Es como para que todos entiendan, ¿no? A veces cuando uno simplifica las cosas en ciencia, uno cae en el error de que, digamos, tiene que quitar cosas que no son ciertas, pero es el sacrificio que uno paga por explicarlo de forma simple. Entonces, cuando tú ves algo, tú te das cuenta de que tú puedes ver eso, es porque hay fotones, ¿sí? Que son las partículas de luz, que están viajando a la pared, y tú ves la pared porque los fotones rebotan en la pared y llegan a tu ojo, y pues tu ojo procesa esa información y llega al cerebro. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tú para ver algo, tú tienes que golpearlo literalmente. ¿Sí? ¿Con qué lo golpeas? Con luz. Entonces, el tema es que cuando tú golpeas una pared con luz, pues la luz no le hace nada a la pared, ¿sí? O sea, no la mueve. Pero cuando tú quieres golpear un protón con luz, pues ahí sí cambia la cosa. Porque ya es como si estuvieras golpeando dos cosas que ya son como
de tú a tú, ¿sí? Entonces, una cosa es que tú enfrentes a un niño pequeño contra un gigante, entonces cuando el niño pequeño golpea al tipo grande, gigante, todo fortachón, pues al tipo no le pasa nada. Pero cuando tú pones dos niños chiquitos a pelearse entre ellos, pues ya ambos se mueven, ¿cierto? Entonces, Sí. algo así es como lo que pasa en cuántica, y es, tú golpeas la luz la usas para golpear objetos grandes, los objetos no se afectan, ellos simplemente hacen que la luz rebote de alguna manera, y entonces tú puedes ver los objetos y no pasa nada. Pero cuando tú quieres ver objetos a nivel cuántico, subatómico, el solo hecho de observarlos significa que tú los golpeaste y ya los desplazaste de la posición en la que estaban. ¿Eso qué quiere decir? En mecánica cuántica tú no puedes tener certeza de dónde está un objeto, porque al observarlo ya cambiaste su estado. Con el solo hecho de observarlo ya, entonces es como para yo ver algo, entonces es como si tú fueras a ver la pared, para verla tuviste que moverla, entonces ya no puedes ver dónde estaba la pared porque tuviste que moverla de donde estaba antes. Eso es lo que pasa a nivel atómico, a nivel subatómico. Entonces, eso obliga a que la física no tenga como una descripción determinista de las cosas, sino probabilística, en el sentido de que tú tienes una probabilidad de que el objeto esté en un rango de posiciones y en un rango de velocidades. Entonces, esa incertidumbre obliga a que en física cuántica uno ya no habla de estados bien definidos 0, 1, 0, 1, sino que uno habla de estados que tienen probabilidad de ser 0 o probabilidad de ser 1. Entonces, para ti, ya las unidades fundamentales de computación, lo que serían los ceros y unos, que en la computación clásica son materiales magnetizables que tú puedes inclinar con magnetización hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pero son estados bien definidos. Tú sabes que hay, digamos, elementos que están con una dirección magnetizada hacia arriba, magnetizada hacia abajo, y entonces los materiales que construimos para computación clásica están muy bien determinados por eso. Pero cuando hablamos de computación cuántica estamos usando como elemento de computación algo que no sabemos si es un 0 o un 1, o sea que no existe la certeza de que sea o solo el 0 o solo el 1, sino que es como una distribución de probabilidad que combina estar de alguna manera en el 0 y estar de alguna manera en el 1. Entonces es algo totalmente distinto, pero es algo que está basado más como en ese paradigma de la mecánica cuántica de que todo es una distribución de probabilidad. O sea, las cosas tú las observas en términos de distribuciones de probabilidad porque tú no tienes total certeza de un estado particular en el cual esté un objeto. Entonces, pues eso es como la base de la mecánica cuántica, y ahí lo que sucede es que a partir de eso, pues la gente que inventó la computación cuántica como un paradigma de computación, desarrollaron unos teoremas en los que para ciertas cosas la computación cuántica promete teóricamente ser más eficiente, como factorizar un número primo, factorizar un número en números primos, ¿cierto? O sea, es el paradigma clásico que cuando un número es demasiado grande, entonces factorizarlo se vuelve cada vez más difícil, y entonces temas de, no sé, criptografía y eso dicen que si uno pudiera encontrar un algoritmo para factorizar rápido, entonces uno también puede romper protocolos de criptografía y todas esas cosas. Entonces por eso dicen que la computación cuántica también afectaría la seguridad, no sé qué tal, pero es por el tema de que son resultados teóricos, o sea, en este momento no existe nada comprobado y son resultados teóricos en lo que para ciertas tareas muy particulares, este esquema de usar los qubits, que son distribuciones de probabilidad de ceros y unos y no estados concretos de ceros y unos, esos qubits, al usarlos, nosotros si pudiéramos hacer cálculos para ciertas tareas particulares, como factorizar un número, entonces podría hacerlo teóricamente más rápido. ¿Cuál es el problema? Que esos estados son muy frágiles. Entonces, ¿frágiles en qué sentido? Yo no sé si tú te acuerdas, en los 90 cuando yo era niño todos jugábamos con los disquetes, que era 1.44 megabytes, sí. Y tenían un problema terrible, y era que cuando uno les acercaba un imán, se borraba la información, ¿cierto? Uno le decían, eso era terrible. No, entonces hoy en día nosotros ya no tenemos ese problema porque los elementos están basados en otro compuesto que tiene lo que llaman magnetoresistencia. La magnetoresistencia fue un descubrimiento espectacular que sucedió en el campo de la materia condensada, que es un área de la física que se encarga son los responsables de que haya semiconductores y todo esto, básicamente. Pero entonces, gracias a esa propiedad, ya no tenemos que preocuparnos porque nuestra USB se le borra la información, porque ya el material del cual está hecho, las unidades fundamentales que graban los datos, no es que se vaya a borrar cuando le acerco un imán o eso, ya existe es un material más robusto. Entonces, eso lo que refleja es que hay ciertos estados, hay ciertos sistemas en física que se usan para aplicaciones reales, que tienen cierto tipo de fragilidad. Entonces, así como era frágil que cuando acercaba yo un imán a un disquete borraba la información, los estados cuánticos que nos permiten a nosotros
a hacer cálculos cuánticos son extremadamente frágiles. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la temperatura sube un poquito, o si los átomos que yo uso, porque entonces, ¿qué pasa? Los átomos se pueden tomar como qubits. Entonces, los átomos yo los puedo tener en distintos estados cuánticos, que son distintas distribuciones de probabilidad posibles. Y entonces, una distribución de probabilidad particular es un qubit. Entonces, si yo cojo un ensamble donde tengo varios átomos, y yo los tengo junticos y cada uno los tengo en unos estados diferentes, entre combinaciones de ceros y unos, pero en el nivel cuántico, entonces yo puedo hacer cálculos, pero el solo hecho de interactuar con ellos de forma que pueden afectarlos, ya arruina lo que ellos llaman la coherencia. Entonces es similar a lo del disquete. Tú le acercas un imán y se borra la información y perdiste todo. Entonces lo mismo sucede con los sistemas cuánticos de cómputo. Si tú los alteras de una manera muy, muy delicada, entonces pierdes la coherencia. Entonces es como si antes tenías las cadenas de ceros y unos, se pierde toda la información. Con los sistemas cuánticos es todavía peor el asunto, porque si tú ves un computador cuántico, yo una vez lo vi cuando estaba en NASA, de hecho, el chip cuántico es una vaina pequeñita. Y están encerrados en una caja gigante, que es básicamente el sistema de refrigeración, y eso lo que hace es mantener la coherencia. El problema de los computadores cuánticos es que tú lo ensamblas y entonces tú tienes como, digamos, un chip ahí ya en un estado para hacer un cálculo, pero después de un pequeño intervalo de tiempo se pierde la coherencia. Entonces es como si los ceros y unos que tú tenías organizados se desorganizan y ya no puedes usarlos para hacer cálculos porque ya no tienen coherencia. Entonces el reto de la computación cuántica es eso, tener sistemas robustos que mantengan coherencia a largo plazo para que puedan ser usados en cálculos a gran escala y pues que sean muchos. Entonces imagínate, colocar un átomo en un estado particular es muy difícil y colocar muchísimos en un estado, en ciertos estados particulares es extremadamente difícil. La promesa de la computación cuántica, que es lo que llaman la supremacía cuántica, es que si tú logras un sistema así de robusto, pues habrá cierto tipo de operaciones que tú podrás realizar de forma más rápida que con un esquema clásico. Pero, como te digo, es puramente teórico. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado creo que fue, Google sacó un paper donde ellos dijeron que habían logrado supremacía cuántica y pues lo que hicieron sí fue una especie de supremacía cuántica en el sentido de que ellos compararon la operación cuántica que ellos hicieron con su máquina con otro computador que era supuestamente el supercomputador más poderoso del mundo en ese momento. Y sí, o sea, obviamente tenían resultados más rápidos. En una operación que tú me dices qué tipo de cálculo estaban haciendo, era un cálculo absolutamente abstracto que no sirve para nada, pero que era un cálculo que cuando tú lo ponías en un computador clásico se demoraba más tiempo. Y luego llegó IBM, creo que fue después de eso, y les dijo, no, espérese, mire, aquí nosotros teníamos otra arquitectura de computación clásica que hace más rápido esto que lo que es su computador cuántico. Entonces, ¿qué sucede? O sea, es que es muy difícil porque uno juega es con fuerza bruta o con, digamos, fundamentos básicos. O sea, es muy difícil, o sea, para mí, desde mi perspectiva, yo no siendo un experto, o sea, lo que yo te digo de computación cuántica es lo que yo sé por la física que sé, pero yo no soy un experto en computación cuántica, pero lo que sé me da para entender que yo creo que lo que llaman supremacía cuántica no es claro, o sea, no es claro en qué momento o en qué circunstancias particulares un computador cuántico puede ser absolutamente más eficiente que cualquier computador clásico que podamos inventarnos. Para mí es un problema muy abierto y es un problema que supone muchísimos retos a nivel fundamental, o sea, fíjate que ni siquiera es a nivel de programación o del lenguaje que vamos, nada, o sea, es algo muchísimo más fundamental y es lo que compone las unidades de cómputo. Entonces es un problema mucho más abstracto, científico, más que de, o sea, no se trata de desarrollo de software ni nada de eso, sino que es los componentes elementales de lo que componen la computación cuántica. Entonces yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta y toda la gente da respuestas distintas. La promesa de la computación cuántica es que haya esa supuesta supremacía cuántica, que nosotros podamos tener computadores cuánticos que puedan hacer operaciones, ciertos tipos de operaciones, no todos, muchísimo más rápido que un computador clásico. Pero para eso primero hay que resolver el problema de la coherencia. Y la coherencia es que tú básicamente tengas un disquete que no se va a borrar ante nada, ¿sí? Para poner la analogía con los disquetes de 1.44 megabytes. Eso es, un computador cuántico ahorita se pierde coherencia muy fácil. Entonces, no es que tú tengas, o sea, si tú guardas información en un computador cuántico ahorita, esa información se desaparece en menos de un segundo. Sí, es eso. Entonces, es muy difícil decir ahorita, yo creo que no hay manera de saberlo. Si algún día nosotros tendremos un computador que podamos decir, esto es, no sé, como esas películas de Yo Robot donde donde dicen que esa superinteligencia artificial está hecha de un cerebro positrónico de estados cuánticos, no sé qué, Sí. O sea,
no sé, no sé realmente porque ahorita hay una pelea y para no irnos tan lejos, hay una pelea, no hay que ir tan lejos en sentido de la computación cuántica. En Machine Learning hay una pelea entre la fuerza bruta y desarrollar mejores arquitecturas de redes neuronales. Ahorita uno ve los modelos estado del arte, por poner GPT-3, que es ahorita el que estaba causando revuelo. GPT-3 es, o sea, no representa nada nuevo respecto a los GPTs anteriores en términos de arquitectura, sino que simplemente es un modelo de fuerza bruta. Le metieron más neuronas, más conexiones, más pesos, entonces tiene muchísimos más parámetros y lo entrenan con toda la información que hay en Internet y pues eso da mejores resultados. Pero es un método de fuerza bruta, no hay realmente nueva ciencia ni nuevos desarrollos conceptuales ahí, es un método de fuerza bruta. Entonces hay gente que dice, eso es una caja negra y entre más grande la caja negra pues es mejor, pero pues el problema es que no entendemos qué está haciendo por debajo. Y por otro lado están los que dicen, no, tenemos que desarrollar mejores arquitecturas que sean más interpretables, que sean no sé qué, y que entonces si son más interpretables y mucho más eficientes por el mismo concepto nuevo que implican, no necesiten tanto poder de cómputo. Siempre está esa lucha. Y yo creo que una lucha similar aplica en la computación cuántica, de que no sabemos cómo definir realmente supremacía cuántica, porque si yo tengo un computador clásico muy potente y lo quiero comparar con el mejor computador cuántico y este gana, entonces yo podría decir, no, pues voy a hacer ahora un computador clásico todavía más poderoso y volvemos a ganar los clásicos. Entonces es muy difícil porque la variedad de arquitecturas y de recursos disponibles yo creo que no permite que el debate sea tan cerrado. Y ahora que tocas el tema del GPT-3, ¿tú qué consideras? O sea, ¿realmente crees que nos va a quitar el trabajo? Sí, me la pasaba viendo estos últimos días en Twitter, como hay gente que juega viendo cómo GPT-3 coge un diseño de una página web y lo convierte en código HTML, otro escribe Python, cosas de ese estilo. Sí. Pero yo creo que no, o sea, yo creo que no hay nada de qué preocuparse en el sentido de que, o sea, estos modelos lo que hacen, como te digo, es, las cajas negras tienen un problema y es que no entienden lo que hacen. Precisamente por el hecho de que yo estoy trabajando tanto en el área de procesamiento del lenguaje natural, me he dado cuenta de que la fuerza bruta eso es lo que va a lograr, o sea, va a lograr cosas que pues tienen un accuracy muy alto, pero en últimas siempre hay pruebas para las cuales tú te vas a dar cuenta que los modelos fallan. Entonces era como el que le pregunta a GPT-3, oye, ¿una persona cuántos ojos tiene? Entonces le dice, tiene dos ojos. Y le dice, oye, una jirafa o el sol ¿cuántos ojos tiene? El sol tiene 2 ojos. O sea, la respuesta carece de total sentido. Entonces yo pienso que la fuerza bruta es algo que permite automatizar de forma increíble ciertas cosas, ¿sí? Entonces y también pues como dicen los mismos de OpenAI, que se presta para aplicaciones poco éticas, que desafortunadamente sí va a suceder, querámoslo o no, eso es un problema, pero yo pienso que si medimos esos avances en términos de si estamos realmente dirigiéndonos hacia lo que representaría la verdadera inteligencia artificial, yo creo que ese no es el camino. El camino no es la fuerza bruta, porque o sea, no estamos realmente entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y lo que yo creo, el otro día estaba viendo una charla de Joshua Bengio, él hablaba de eso, que el lenguaje en sí mismo es información incompleta de lo que representa la inteligencia de un ser vivo, porque hay muchas cosas dentro de nuestra cabeza que están pasando y que el lenguaje es solo la representación de eso. Pero entonces nosotros cuando trabajamos con los modelos solo están aprendiendo como la información explícita que está ahí, pero nuestras cabezas tienen variables latentes, hablando en términos de estadística, hay variables latentes que el cerebro tiene que usar para darle sentido a lo que dice. Y nuestros modelos no tienen eso, nuestros modelos solamente, digamos que ellos muelen los datos directamente y nos botan como una interpretación muy superficial de lo que se entiende de esas cadenas de texto. Pero no hay nada latente por debajo que realmente represente que hay algo así inteligente por detrás. Entonces, yo pienso que estamos muy lejos de eso todavía, lo cual es bueno porque todavía hay trabajo en ese sentido, pero yo pienso, o sea, mi perspectiva en este momento, o sea, en la humildad de mi conocimiento, es que la fuerza bruta no es la salida, porque uno ve que cada día sacan modelos más y más grandes, sí. Y pues que no, o sea, yo para tener un modelo me toca tener $8,000 para entrenarlo durante un mes o quién sabe, claro. 6 meses, y no, o sea, no es viable. Entonces, y hay un punto interesante y es, hay gente que apoya, digamos que apela a favor de el small data.
Small Data. ¿Y por qué Small Data? Porque hay gente que dice, hay gente que estudia esto y dice, por ejemplo, miren a un niño no necesita ser sometido a 1 millón de datos para aprender algo. Los niños aprenden rapidísimo. Es como cuando tú le enseñas a un niño algo, lo aprende tan rápido que realmente uno se pregunta, las redes neuronales y este esquema de someter los datos a volúmenes de datos grandes, ¿realmente es el camino hacia la inteligencia artificial verdadera? Sí. No, o sea, es como eso, ¿sí? Porque nosotros como personas nos ponemos a preguntar y uno realmente aprende con muy pocos casos. Cuando tú llegas a un país donde la cultura es diferente, el contexto es distinto, tú para entender un chiste que de pronto tú no entiendes, aunque tú hables el idioma de esas personas, el chiste es distinto. Si por ejemplo, no sé, tú puedes venir a Colombia y aquí contamos un chiste que solo lo entendemos los que vivimos en Bogotá porque por alguna razón algo muy particular sucedió acá. Tú no necesitas que yo te cuente el chiste 1 millón de veces y darte contexto 1 millón de veces para que tú entiendas el chiste. O sea, con pocas veces tú ya captas la idea y ya, digamos, en 2 o 3 casos, tú hasta ya puedes usar el chiste en tus propias conversaciones, o la anécdota, o la expresión particular. Entonces, esto es lo que nos dice es que tal vez el esquema de fuerza bruta de entrenar con volúmenes de datos muy grandes no sea la salida hacia la inteligencia artificial general que todo el mundo sueña. Sí. Entonces, yo pensaría que nos falta mucho ahí. O sea, la fuerza bruta es como lo fácil en el sentido de, pues sí, dámosle más y más y más tamaño y pues logramos cada vez más y más complejidad, pero no sabemos si eso realmente nos va a llevar a entender nuestra propia inteligencia, que yo pienso que ese es el objetivo del área, el objetivo de investigación real del área. Claro, que es de donde surge, o sea, la inteligencia artificial justamente surge de ese querer llevar la forma en cómo pensamos, nuestro día a día, el cómo nos relacionamos, y está inspirado en la naturaleza también, o sea, por eso también vamos a ver cómo es que se manejan las parvadas, entre otras cosas, se lleva eso también a modelar. Entonces, ahí es donde yo también me parece, y yo les trato de decir y les trato de comentar, mira, desde lo que yo creo que puede llegar a pasar, desde mi forma en cómo he visto las cosas, creo que no nos va a dejar sin trabajo porque es que a eso todavía le tienes que incluir una serie de cosas que ni siquiera están resueltas, que va desde la creatividad, desde la solución de problemas rápido, desde cómo va a trabajar bajo presión, cómo es que te va a resolver un formulario que lo trabaje rápido, pensando en que el cliente solamente te va a dar unas cuantas frases que nosotros los tenemos que interpretar y a partir de ahí hacemos una serie de preguntas para poder entender qué es lo que quiere el cliente o en todo caso decir, no, creo que lo que usted está buscando es esto, ¿es esto? Es eso, ok. ¿Cómo se lo dices? O sea, ¿cómo lo puedes expresar? ¿Cómo se lo vas a mostrar? Es ahí donde todavía me parece que hay mucho trabajo por hacer y un ejemplo que a mí me gusta poner porque hasta la fecha me gusta buscar ese tipo de artículos para ver si ya están y es el hecho de poder entender el sarcasmo en los textos. Y tal vez para nosotros es algo más sencillo. Es un buen ejemplo, claro. Claro, y para nosotros es en su mayoría, no todas las personas lo entienden, ¿no? Pero en su mayoría las personas entienden lo que es el sarcasmo al leerlo o al que te lo estén diciendo, pero ¿cómo le indicas tú a una máquina o a un modelo que eso que tú tienes, ese conjunto de palabras, es sarcasmo? Entonces, todavía hay un camino largo por hacer. Coincido contigo que es más bien mira, tengo la versión 2 y entonces lo que le hice fue meterle más información y se ve más poderoso. Pero lo que pasó es que entendió otras cosas, aprendió de un conjunto de datos más grande y aprendió con muchos más parámetros, pero sí, no se preocupen, me parece que todavía no nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que tú les puedes decir o les pudieras compartir que usas en tu día a día y si consideras que deben de estudiar algo en particular para convertirse en científico de datos? Bueno, sí, interesante. Yo creo que en los últimos años ya he venido como consolidando esa respuesta y yo pensaría que, bueno, definitivamente o sea, la programación es fundamental para ser un científico de datos. Creo que eso a veces no hace falta mencionarlo, pero en caso de que alguien todavía no lo tenga claro, sí es necesario, o sea, tienes que aprender un lenguaje de programación y de acuerdo a lo que ya hablamos, probablemente el más útil sea Python para ti. Por el lado de análisis de datos, tienes que darte cuenta que también necesitas aprender a manejar bases de datos, a tener un conocimiento mínimo de bases de datos. Y eso implica que tú tienes que al menos saber sintaxis básica de SQL. Si tú no sabes nada de SQL, va a ser para ti muy difícil porque como dicen, o sea, algo que suena a cliché, pero que no lo es
es que la mayoría del tiempo uno se la pasa es limpiando y arreglando los datos para después colocarlos en un modelo o para después darle análisis o hacer la gráfica correcta. Entonces, realmente la parte de procesamiento de bases de datos o de datos en general, en bruto o lo que sea, ya sea estructurados o no estructurados, requiere muchísimo tiempo. Así que algo que definitivamente hay que saber es, por un lado, SQL, y por el otro lado, en el caso de que tú no tengas datos estructurados o lo que sea, pues entonces ahí viene el tema de procesamiento del lenguaje natural. O sea, el área de procesamiento del lenguaje natural es muy importante. Si tú trabajas en cosas que involucren datos no estructurados como análisis de redes sociales, por ejemplo, tema de conversación o todo lo que sea, por ejemplo, CRMs o bases de datos que manejan contacto con atención a usuarios, eso. En Platzi, por ejemplo, usamos mucho procesamiento del lenguaje natural porque pues, estamos constantemente mirando pues, lo que dicen los estudiantes, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces también si tienes una plataforma o un sitio web donde tú quieres ver lo que la gente está diciendo, que también en últimas es un caso como tipos redes sociales. Pero definitivamente saber manejar Python, saber manejar tener un conocimiento mínimo de bases de datos. El tercer punto es ya, yo creo que es algo que a mucha gente no le dicen y yo creo que muchos de los que iniciamos en el área no nos damos cuenta sino hasta que ya estamos colgados porque, digamos, el negocio, el problema, el trabajo lo requiere, es llevar cosas a producción. O sea, a veces el problema, por ejemplo, de los que no venimos de un área necesariamente de desarrollo o de ingeniería, es que aprendemos a escribir código pero de una forma desordenada. Entonces, ¿esto qué implica? Que los científicos de datos muchos se forman de manera que no se preocupan por buenas prácticas de código y prácticas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, mantener la filosofía como la que manejan un desarrollador de backend, donde ellos ya tienen los estándares, ellos están haciendo una aplicación en Django, entonces ellos ya saben un orden, ya tienen una plantilla de código que hay que seguir, manejar Git para escribir código colaborativo. Entonces, todas esas cosas que implican buenas prácticas de código, como aprender a usar Git para escribir código colaborativo, versionar tu código, escribirlo bien para que los demás lo entiendan, documentarlo, eso es muy importante. Entonces, yo pienso que un tercer bloque es eso, aprender buenas prácticas de código y todo lo que implica como ese pre-work de saber usar herramientas de desarrollo para escribir código. Entonces, lo típico es que un científico de datos normal use, no sé, Jupyter o un Google Colab para escribir código y está perfecto, pero no nos podemos quedar siempre en eso, porque el problema de los notebooks interactivos es que a veces lo enseñan a uno a escribir código de forma desordenada, porque uno no se preocupa como por estructurar las cosas para que funcionen en producción. Entonces esto es muy importante. Y ahí también mucho el tema de Docker. Los contenedores son un paradigma que ahorita está cogiendo mucha fuerza, entonces es como, yo me acuerdo, a veces uno peleaba días enteros intentando configurar todas las dependencias del computador y que instale este paquete y que actualice esta versión, y entonces uno perdía mucho tiempo y hoy en día pues eso se resuelve muy fácil con contenedores. Entonces sí. El tema de contenedores también es fundamental para que uno pueda trabajar en ambientes de producción. Y esa sí. parte, todo lo que involucre la parte de llevar análisis de datos o modelos de Machine Learning a producción, implica buenas prácticas de código, manejo de Git, manejo de Docker, contenedores, eso es algo que también hay que estudiar. Sí. O sea, si lo pueden hacer desde ya, háganlo. O sea, si todavía ustedes no ven la necesidad de eso en su trabajo, créanme que lo van a necesitar y sería bueno que si en el lugar donde ustedes trabajan, donde ustedes investigan, eso no se usa, pues deberían implementarlo y tener la iniciativa de proponerlo porque es la manera correcta de hacer las cosas. Y es sí. como todo el mundo está trabajando ahorita, entonces también le da a uno mucha versatilidad en el mercado si uno quiere después tener un trabajo en otro lado donde sí tengan mejores prácticas de código y de desarrollo. ¿Algo más que te gustaría decir? No, creo que ya hablamos muchísimo, no sé si se nos esté escapando algo, pero sí, o sea, me pareció bueno esto que me preguntaste ahorita porque algo que sí me ha gustado decirle a la gente siempre es esa parte, o sea, yo les digo lo que a mí no me dijeron cuando yo empecé, que era, hombre, está bien que sepas escribir código, está bien que sepas programar, pero tienes que hacerlo bien. Tienes sí. que tener buenas prácticas de código y no solo se trata de que tu código funcione para ti, sino que los demás también puedan usarlo y que a ellos también les funcione y puedan trabajar sobre eso, porque uno se da cuenta con el tiempo de que realmente los grandes productos tecnológicos, todo lo que tenga que ver con código,
pues eso no lo escribe una sola persona, eso es un grupo de personas que trabajan en equipo y la única manera de que tú participes en un proyecto de esos es que tú tengas buenas prácticas de código y que sepas manejar pues las herramientas necesarias para pues precisamente desarrollar esas buenas prácticas de desarrollo. Exactamente, sí, es un excelente comentario y sobre todo ténganlo muy en cuenta porque eso les va a ayudar a que también después no se regresen a código que igual ustedes ya ni siquiera están entendiendo por qué está así. Y por favor no olviden documentar, la documentación es muy importante, aprendamos a poner comentarios en las funciones porque no sabes en qué momento vas a regresar a tocar ese código que dejaste por ahí tal vez 1 o 2 años, que te van a pedir que actualices o que vas a reutilizar y sin la documentación y sin un buen nombre en las definiciones, va a ser muy difícil que inclusive tu propio código recuerdes qué es lo que hace. Bueno, Paco, yo te agradezco mucho por este tiempo. Me gustó mucho la charla que tuvimos. Admiro mucho el trabajo que tú haces y ahora que me has platicado toda tu trayectoria, pues admiro mucho más tu profesión. Espero que la estén disfrutando tanto así como yo. Y pues muchísimas gracias. Mucha suerte con tus demás cursos. Yo sé que vienen más cursos de ti por la calidad que tú tienes. Y pues en cuanto salga, yo lo voy a estar compartiendo para que más personas puedan conocer y puedan aprender de ti. No, Jessy, pues yo encantado de estar aquí contigo y pues que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que obviamente se sientan identificados con lo que estamos hablando, que les sirva también. Espectacular me parece estos espacios, te agradezco muchísimo la invitación y pues bueno, ya sabes que igual nos pueden encontrar siempre en Twitter, que creo que es el espacio en el que siempre hay tenemos conversación y podemos seguir hablando de todas estas cosas interesantes y también de lo que es relevante en el mercado hoy en día. Claro, voy a compartir tus redes sociales, voy a compartir también el curso que he estado mencionando para que vayan, lo vean y aprendan mucho de ti. Y pues muchas gracias a todos, Debs, por acompañarnos, por estar con nosotros. Les agradezco que nos sigan en redes sociales, que compartan, que le dejen un comentario a Paco y pues nos estamos escuchando en una siguiente emisión. Paco, muchas gracias. Adiós. A ti, gracias. Adiós, Gracias. que estén bien. Bye.